1998, Mar Caribe, la joven que desapareció en el océano y fue vista viva durante años, caso nunca resuelto. La noche del 23 de marzo de 1998, el Rhapsody of the Seas navegaba en completa oscuridad por el Mar Caribe. Las aguas negras se extendían hasta el horizonte, invisibles bajo el cielo sin luna. A bordo, 2000 pasajeros dormían sin saber que en pocas horas, uno de los misterios más perturbadores de la historia moderna estaba a punto de comenzar. Amy Lynn Bradley tenía 23 años. Acababa de graduarse de la Universidad de Longwood con un título en educación física. Era una nadadora excepcional, entrenada como salvavidas, con reflejos rápidos y una fuerza física notable. Medía 1,65 m, pesaba 54 kilogramos, tenía el cabello castaño corto y ojos verdes penetrantes. Su cuerpo estaba marcado por tatuajes distintivos, un demonio de Tasmania girando un balón de baloncesto en el hombro derecho, un sol en la parte baja de la espalda, un símbolo chino en el tobillo derecho y un gecko alrededor de su ombligo perforado. La familia Bradley había abordado el crucero 3 días antes en San Juan, Puerto Rico. Ron Bradley, el padre, había ganado este viaje todo incluido como premio de su empleador, la compañía de seguros Illinois Mutual. Junto a su esposa Eva y sus 2 hijos, Amy y Brad de 21 años, esperaban una semana de descanso en el paraíso caribeño. El barco había visitado Aruba el 22 de marzo, y ahora se dirigía hacia su siguiente puerto, Curazao, una isla holandesa a pocos kilómetros de la costa venezolana. Amy había mostrado dudas antes de embarcar. Tenía miedo a las alturas y le inquietaba la inmensidad del océano abierto. Pero había razones para celebrar. Acababa de mudarse a su primer apartamento propio. El día anterior al viaje había adoptado una bulldog hembra llamada Daisy, que esperaba en casa. Además, el lunes siguiente comenzaría un nuevo trabajo en una firma de consultoría informática. Todo su futuro estaba perfectamente alineado. Esa noche, Amy y Brad habían asistido a una fiesta en la discoteca del barco, ubicada en la cubierta 9. Una banda llamada Blue Orchid tocaba música caribeña. El ambiente era festivo, con alcohol fluyendo libremente y pasajeros bailando sin preocupaciones. Amy había sido filmada y fotografiada repetidamente por el equipo de promoción del crucero, bailando de manera cercana con uno de los músicos de la banda, un bajista con cabello teñido de amarillo, conocido por el apodo Ye-Joe. Su nombre real era Alistair Douglas. Las cámaras capturaron cada movimiento. Amy sonreía, se movía con confianza, parecía completamente relajada. Brad permanecía cerca, vigilando a su hermana mientras bebían y disfrutaban de la música. Nadie en esa multitud ruidosa y alegre podía imaginar que en pocas horas, Amy Lynn Bradley se convertiría en uno de los casos de personas desaparecidas más desconcertantes que el mundo conocería. El sistema de cerradura de la cabina familiar, el número 8564 en la cubierta 8, registró la entrada de Brad a las 3:35 de la madrugada. 5 minutos después, a las 3:40, el mismo sistema registró el ingreso de Amy. Los hermanos salieron al balcón de la cabina, fumando cigarrillos y conversando en voz baja mientras el barco cortaba las aguas oscuras. El viento cálido del Caribe soplaba suavemente. Las luces de navegación parpadeaban en la distancia. Brad finalmente se retiró a dormir, dejando a Amy sola en el balcón con sus pensamientos. A las 5:15 de la madrugada, Ron Bradley se despertó brevemente. A través de la puerta abierta del balcón, vio a su hija sentada en una silla, aparentemente dormida. El aire nocturno era agradable, y Amy a menudo prefería el exterior. Ron volvió a cerrar los ojos. Cuando despertó nuevamente a las 6 de la mañana, Amy había desaparecido. Solo faltaban sus cigarrillos y su encendedor. No había llevado zapatos, identificación, dinero, ni ninguna otra pertenencia. El balcón estaba vacío. El Rhapsody of the Seas estaba atracando en el puerto de Curazao, exactamente a tiempo según el itinerario. Y Amy Lynn Bradley nunca volvería a ser vista con certeza. Amy Lynn Bradley nació y creció en Pittsburgh, Virginia, una ciudad tranquila ubicada a 40 kilómetros al sur de Richmond. Desde pequeña demostró ser atlética y competitiva. El baloncesto era su gran pasión. Pasaba horas practicando tiros en la cancha local, perfeccionando su técnica hasta que la oscuridad la obligaba a regresar a casa. Sus amigos la recordaban como alguien extrovertida, leal, con un sentido del humor contagioso y una determinación inquebrantable. Durante sus años en la Universidad de Longwood, Amy sobresalió académicamente mientras mantenía su amor por los deportes. Se graduó con un título en educación física,
un campo que combinaba perfectamente su pasión atlética con su deseo de ayudar a otros. Además, completó su certificación como salvavidas profesional. Era una nadadora excepcional, cómoda en el agua, capaz de mantener la calma en situaciones de emergencia. Esta habilidad sería mencionada repetidamente después de su desaparición, cuando las autoridades intentaban determinar si podría haberse ahogado accidentalmente. En marzo de 1998, Amy vivía uno de los momentos más emocionantes de su vida joven. Acababa de firmar el contrato de alquiler de su primer apartamento, un espacio pequeño pero completamente suyo. La independencia que siempre había deseado finalmente era real. Había reducido sus horas en el restaurante Ruth's Chris Steakhouse, donde había trabajado tiempo completo durante meses, porque el lunes después de regresar del crucero comenzaría un nuevo empleo en una firma de consultoría informática. El salario era mejor, las perspectivas profesionales prometedoras. El viernes anterior al viaje, había adoptado a Daisy, una bulldog hembra que la esperaba en casa de sus padres. Amy había comprado juguetes, un collar nuevo, alimento premium. Planeaba recoger a Daisy inmediatamente después de regresar del Caribe. En su mente ya estaba decorando su apartamento, imaginando cómo sería su vida con su nueva compañera canina y su carrera despegando. Ron e Eva Bradley eran padres devotos. Ron trabajaba en la compañía de seguros Illinois Mutual, donde había ganado este crucero como premio por su desempeño excepcional. Eva trabajaba en la misma empresa. Cuando recibieron el premio, pensaron inmediatamente que sería perfecto como celebración familiar. Brad estaba de regreso de la universidad para las vacaciones de primavera, y Amy acababa de graduarse. Era el momento ideal para un último viaje en familia antes de que ambos hijos se adentraran completamente en la vida adulta. Amy había expresado reservas sobre el crucero. Su miedo a las alturas la ponía nerviosa ante la idea de estar en un barco tan masivo, rodeada de agua por todos lados, sin tierra firme visible durante días. Pero la emoción de sus padres y la perspectiva de pasar tiempo con Brad, quien había estado ausente durante meses en la universidad, finalmente la convencieron. Empacó 15 rollos de película fotográfica, planeando crear un collage para su mesa de café. Compró postales y pequeños regalos para sus amigos. Escribió notas desde Puerto Rico describiendo su entusiasmo por la próxima parada en Aruba. El 21 de marzo de 1998, la familia Bradley abordó el Rhapsody of the Seas en San Juan. El barco era imponente, 265 metros de eslora, capaz de transportar 2.000 pasajeros y 800 tripulantes. Tenía 11 cubiertas, múltiples restaurantes, piscinas, un casino, tiendas y la discoteca donde Amy bailaría sus últimas horas conocidas. Durante los primeros días del viaje, Amy parecía haber dejado atrás sus miedos iniciales. Exploraba el barco con curiosidad, tomaba fotografías constantemente, disfrutaba de las comidas elaboradas, nadaba en las piscinas. La familia cenaba junta cada noche, compartiendo historias y riendo sin preocupaciones. En Aruba, bajaron a tierra y caminaron por las playas de arena blanca. Amy compró recuerdos adicionales, escribió más postales. Todo era perfecto. El 22 de marzo, el barco partió de Aruba con destino a Curazao. La travesía tomaría aproximadamente un día. Durante la tarde del 23 de marzo, la familia asistió a una cena formal en las cubiertas superiores. Amy llevaba un vestido que había comprado específicamente para el viaje. Se tomaron fotografías profesionales, sonriendo juntos con el océano infinito detrás de ellos. Esas imágenes circularían mundialmente en las semanas siguientes. Después de la cena, Amy y Brad decidieron visitar la discoteca. Sus padres, cansados, regresaron a la cabina para descansar. Los hermanos tenían una relación cercana, protectora. Brad siempre había cuidado de su hermana mayor, a pesar de la diferencia de edad. Esa noche no sería diferente. Permanecería cerca de ella durante toda la fiesta, observando, asegurándose de que estuviera bien. La banda Blue Orchid tocaba ritmos caribeños contagiosos. La pista de baile estaba llena. Amy, naturalmente sociable y amante de la música, comenzó a bailar. Fue entonces cuando Alistair Douglas, el bajista de cabello amarillo brillante, se le acercó. Hablaron brevemente entre canciones. Él era carismático, sabía cómo hacer reír a la gente. Amy parecía disfrutar de la conversación. El equipo de video promocional del crucero filmaba constantemente, capturando momentos felices para vender a los pasajeros al final del viaje. Sin saberlo, estaban documentando las últimas horas conocidas de Amy Lynn Bradley.
Las cintas mostraban a Amy y Douglas bailando repetidamente, sus cuerpos cercanos, moviéndose al ritmo de la música. Mostraban a Brad observando desde una mesa cercana, bebiendo una cerveza, aparentemente sin preocupaciones. Lo que nadie en esa discoteca ruidosa y alegre podía saber era que menos de 3 horas después, Amy desaparecería en circunstancias que permanecerían inexplicables durante décadas. La joven graduada universitaria con todo su futuro por delante, la nadadora experta, la hermana querida, simplemente se desvanecería como si nunca hubiera existido. Y cuando el sol saliera sobre Curazao esa mañana, revelaría no solo un barco atracado en puerto, sino el comienzo de un misterio que consumiría innumerables vidas y generaría teorías cada vez más oscuras sobre lo que realmente sucede en alta mar cuando nadie está mirando. La música pulsaba a través de los altavoces de la discoteca mientras la noche del 23 de marzo avanzaba hacia la madrugada. Amy Lynn Bradley había estado bailando durante horas, su energía aparentemente inagotable. El alcohol fluía libremente, cortesía del paquete todo incluido del crucero. Brad permanecía vigilante, pero relajado. Era una noche de fiesta, nada más. Una celebración antes de que ambos regresaran a sus vidas adultas en Virginia. Alistair Douglas, el bajista con cabello teñido de amarillo brillante, había estado prestando particular atención a Amy durante toda la noche. Entre canciones, se acercaba para conversar. Le preguntaba sobre su vida, sus planes, sus sueños. Amy respondía con naturalidad, sonriendo, disfrutando de la atención. No había nada inusual en la escena. Era simplemente una joven en vacaciones, conociendo gente nueva, pasándola bien. Lo que resultaría inquietante después, cuando los investigadores revisaran las cintas de video, era la frecuencia con la que Douglas aparecía cerca de Amy. En casi todas las tomas, él estaba allí, hablando con ella, bailando con ella, mirándola cuando ella no se daba cuenta. Las cámaras capturaron estos momentos sin que nadie les prestara atención especial en ese momento. Eran solo imágenes promocionales de pasajeros divirtiéndose. Según Douglas declararía después a las autoridades, él abandonó la fiesta alrededor de la 1 de la madrugada del 24 de marzo. Afirmó que se retiró a su cabina de tripulación, ubicada en las cubiertas inferiores del barco, lejos de las áreas de pasajeros. Brad Bradley permanecería en la discoteca con Amy durante 2 horas y media más. A las 3:30 de la madrugada, Brad finalmente sintió el cansancio. El alcohol, las horas de baile, el calor de la discoteca abarrotada, todo contribuía a su fatiga. Le dijo a Amy que regresaba a la cabina familiar. Ella respondió que se quedaría un poco más, que pronto lo seguiría. Brad no vio ninguna razón para preocuparse. El barco era un ambiente controlado, seguro, lleno de cámaras y personal de seguridad. Amy era una adulta de 23 años. Podía cuidarse sola. El sistema electrónico de cerradura de la cabina 8564 registró la tarjeta de acceso de Brad a las 3:35 de la madrugada. 5 minutos después, a las 3:40 exactamente, registró la tarjeta de Amy. Esto significaba que ella había dejado la discoteca poco después que su hermano, tal como había prometido. Cuando Amy entró a la cabina, Brad estaba sentado en el balcón, fumando un cigarrillo. Los hermanos conversaron brevemente en voz baja para no despertar a sus padres, que dormían dentro. El aire nocturno era cálido, agradable. Las estrellas brillaban sobre el mar oscuro. A lo lejos, las luces de navegación de otros barcos parpadeaban en el horizonte. Brad ofreció a Amy un cigarrillo. Ella aceptó. Fumaron juntos en silencio durante varios minutos, disfrutando de la tranquilidad después del ruido ensordecedor de la discoteca. El Rhapsody of the Seas navegaba suavemente hacia Curazao, ahora visible como una línea oscura contra el cielo ligeramente más claro del amanecer inminente. Finalmente, Brad aplastó su cigarrillo y anunció que se iba a dormir. Amy dijo que se quedaría un rato más en el balcón, que disfrutaba del aire fresco. Brad entró a la cabina, se quitó los zapatos, y se dejó caer en su cama sin molestarse en cambiarse de ropa. En cuestión de minutos, estaba profundamente dormido. Amy permaneció sola en el balcón. ¿Qué pensamientos pasaron por su mente en esos momentos finales? Nadie lo sabrá jamás. Quizás pensaba en Daisy, su nueva bulldog esperando en casa. Quizás pensaba en su nuevo trabajo, que comenzaría en solo 4 días. Quizás simplemente disfrutaba de la quietud, del sonido hipnótico del agua contra el casco del barco. A las 5:15 de la madrugada, Ron Bradley se despertó naturalmente. Sufría de insomnio ocasional, y el movimiento del barco a veces interrumpía su sueño.
Abrió los ojos y miró hacia el balcón a través de la puerta corredera de vidrio. Amy estaba sentada en una de las sillas de plástico blanco, aparentemente dormida. Su cabeza descansaba hacia un lado, su cuerpo relajado. Ron se sintió reconfortado. Su hija estaba bien, simplemente había decidido dormir al aire libre. Cerró los ojos nuevamente y volvió a quedarse dormido. 45 minutos después, a las 6 de la mañana, Ron despertó de nuevo. El barco había reducido significativamente su velocidad, señal de que estaban entrando al puerto de Curazao. Se levantó de la cama y caminó hacia el balcón para ver las maniobras de atraque. Pero cuando miró la silla donde había visto a Amy menos de una hora antes, estaba vacía. Ron asumió inicialmente que Amy había entrado silenciosamente y estaba durmiendo en su cama. Pero cuando revisó el interior de la cabina, tampoco estaba allí. Su cama permanecía intacta, sin usar. Ron sintió una pequeña punzada de preocupación, pero la descartó rápidamente. Amy probablemente había bajado a desayunar temprano, o había ido a tomar fotografías del amanecer. Era una fotógrafa entusiasta, después de todo. Había traído 15 rollos de película para el viaje. Ron se vistió tranquilamente y decidió buscarla en las áreas comunes. Recorrió la cubierta de paseo. Revisó el buffet de desayuno. Miró en las cubiertas de piscina. Preguntó a algunos miembros de la tripulación que limpiaban los pasillos si habían visto a una joven con cabello castaño corto y ojos verdes. Nadie la había visto. 30 minutos de búsqueda infructuosa transformaron la preocupación leve de Ron en algo más urgente. Regresó a la cabina y despertó a Eva y Brad. Les explicó que no podía encontrar a Amy. Brad, aún medio dormido, dijo que la última vez que la vio fue alrededor de las 3:45 de la madrugada, cuando él se fue a dormir y ella se quedó en el balcón. Los 3 miembros de la familia Bradley comenzaron a buscar sistemáticamente por todo el barco. Dividieron las áreas entre ellos para cubrir más terreno. Ron revisó las cubiertas superiores. Eva buscó en los restaurantes y salones. Brad verificó la discoteca, el gimnasio, el casino. Después de 45 minutos adicionales sin encontrar rastro alguno de Amy, la familia se dirigió al escritorio del sobrecargo en la cubierta principal. Eran aproximadamente las 7 de la mañana cuando Ron Bradley informó oficialmente que su hija había desaparecido. El personal del escritorio del sobrecargo respondió con lo que la familia más tarde describiría como una indiferencia desconcertante. Les dijeron que era demasiado temprano para hacer un anuncio por el sistema de altavoces del barco. Sugirieron que Amy probablemente estaba en algún lugar del barco y aparecería pronto. Ron insistió en que se hiciera una búsqueda inmediata. Pidió que se impidiera a los pasajeros desembarcar hasta que Amy fuera localizada. Su solicitud fue denegada. El barco estaba programado para atracar en Curazao a las 6 de la mañana, y los pasajeros comenzarían a desembarcar para excursiones terrestres alrededor de las 7:30. El protocolo del crucero no permitía retrasos significativos sin una razón confirmada de emergencia. Y según el personal, una pasajera adulta que no aparecía para el desayuno no calificaba como emergencia. La familia Bradley insistió. Ron elevó la voz, exigiendo hablar con el capitán. El estrés y el miedo comenzaban a manifestarse en su tono. Eva lloraba discretamente, presionando un pañuelo contra sus ojos. Brad, todavía procesando la situación, permanecía de pie junto a sus padres, pálido y callado. Finalmente, a las 7:50 de la mañana, después de casi 2 horas desde que Ron notó por primera vez la ausencia de Amy, el barco transmitió un anuncio. ¿Podría Amy Bradley presentarse en el escritorio del sobrecargo? La solicitud sonó rutinaria, casi casual, como si simplemente hubieran extraviado una reserva para la cena. Para ese momento, cientos de pasajeros ya habían desembarcado del barco. Si alguien había ayudado a Amy a abandonar el Rhapsody of the Seas, voluntaria o involuntariamente, ya estaba en tierra firme en Curazao, mezclándose con la multitud del puerto, imposible de rastrear. Entre las 12:15 y la 1 de la tarde, la tripulación finalmente realizó una búsqueda completa del barco. Revisaron cada cubierta, cada salón, cada rincón. Verificaron las áreas de tripulación, los almacenes, las cocinas industriales. Buscaron en los botes salvavidas. Examinaron las cámaras de seguridad disponibles. No encontraron ningún rastro de Amy Lynn Bradley. Fue entonces cuando la situación pasó de ser una inconveniencia administrativa a una emergencia completa. La Guardia Costera del Caribe holandés fue notificada. Se iniciaron protocolos de búsqueda y rescate.
3 helicópteros despegaron inmediatamente, sobrevolando las aguas entre Aruba y Curazao en patrones de búsqueda metódicos. Un avión equipado con radar se unió a la búsqueda. Royal Caribbean fletó un barco privado adicional para continuar la búsqueda después de que los esfuerzos oficiales disminuyeran. Las autoridades inicialmente operaron bajo la suposición de que Amy había caído por la borda o se había suicidado. Era la explicación más simple, más común en casos de desapariciones en cruceros. Cada año, docenas de personas desaparecen de barcos en todo el mundo, y la mayoría nunca son encontradas. El océano no devuelve fácilmente lo que se lleva. Pero había problemas significativos con esta teoría. Amy era una nadadora excepcional, una salvavidas certificada. El barco estaba a solo 16 kilómetros de la costa de Curazao cuando ella desapareció, una distancia que un nadador fuerte podría cubrir en condiciones ideales. Además, no había dejado nota de suicidio, no había mostrado signos de depresión, y tenía múltiples razones para estar emocionada por su futuro inmediato. La familia Bradley rechazó categóricamente la teoría del suicidio. Ron, Eva y Brad conocían a Amy mejor que nadie. Sabían que ella estaba en uno de los mejores momentos de su vida. Nuevo apartamento, nuevo trabajo, nueva mascota, planes claros para el futuro. No había absolutamente ninguna razón para que quisiera morir. La teoría de la caída accidental también presentaba dificultades. La barandilla del balcón medía aproximadamente 1,10 metros de altura. Para que Amy cayera accidentalmente, habría tenido que trepar o inclinarse peligrosamente. Y si hubiera caído, sus gritos habrían alertado a otros pasajeros. El barco estaba lleno de gente, muchas personas aún despiertas a esas horas de la madrugada. Mientras las búsquedas aéreas y marítimas continuaban sin resultados, comenzó a surgir otra posibilidad, una mucho más siniestra. Quizás Amy Lynn Bradley no había caído al océano. Quizás nunca había dejado el barco de esa manera. Quizás había sido llevada, escondida, transportada por alguien que sabía exactamente cómo mover a una persona sin ser detectado en un crucero lleno de cámaras y testigos potenciales. Y si ese era el caso, entonces Amy podría estar viva. En algún lugar. Retenida contra su voluntad. Asustada. Esperando que alguien la encontrara. Esa posibilidad, por horrible que fuera, le dio a la familia Bradley algo a lo que aferrarse: esperanza. El 27 de marzo de 1998, 3 días después de la desaparición de Amy, la Guardia Costera del Caribe holandés suspendió oficialmente su búsqueda. Habían empleado 3 helicópteros, un avión radar, múltiples embarcaciones y cientos de horas de personal. Habían rastreado 260 kilómetros cuadrados de océano. No encontraron absolutamente nada. Ni ropa, ni pertenencias personales, ni restos humanos. El mar permanecía silencioso, guardando sus secretos. La familia Bradley se negó a aceptar que la búsqueda terminara. Ron, Eva y Brad abandonaron el Rhapsody of the Seas cuando atracó en San Juan el 28 de marzo, pero en lugar de regresar a Virginia, volaron directamente a Curazao. Alquilaron un hotel cerca del puerto y comenzaron su propia investigación. Imprimieron miles de folletos con la fotografía de Amy, describiendo sus tatuajes distintivos, ofreciendo información de contacto. Pegaron los folletos en cada poste, cada tienda, cada edificio que pudieron encontrar en Willemstad, la capital de Curazao. Fue durante esta primera visita a Curazao cuando ocurrió el primer avistamiento reportado. Un taxista local se acercó a Ron Bradley en la calle. El hombre afirmó haber visto a Amy el 24 de marzo, el mismo día de su desaparición, mientras el barco estaba atracado. Según su testimonio, vio a una joven descalza, con cabello castaño corto y ojos verdes brillantes, corriendo frenéticamente por el estacionamiento del puerto, buscando desesperadamente un teléfono. El taxista dijo que la mujer parecía angustiada, asustada. Recordaba específicamente sus ojos verdes, que coincidían perfectamente con la descripción en el póster de recompensa. Afirmó haberla visto en múltiples ubicaciones diferentes en la isla ese mismo día. Cuando Ron presionó por más detalles, el taxista se volvió vago, contradictorio. Las autoridades investigaron sus afirmaciones pero nunca pudieron corroborarlas con evidencia física o testigos adicionales. Este patrón se repetiría durante años. Avistamientos prometedores que inicialmente parecían creíbles, pero que finalmente no conducían a ninguna parte. Cada pista falsa devastaba emocionalmente a la familia, solo para ser seguida por una nueva pista que reavivaba su esperanza. Era un ciclo brutal de expectativa y decepción.
En agosto de 1998, 5 meses después de la desaparición, 2 turistas canadienses estaban buceando en Playa Portomarí, una playa popular en Curazao. David Carmichael y su compañero emergieron del agua para descansar en la arena. Fue entonces cuando Carmichael vio a una mujer caminando por la playa con 2 hombres. La mujer tenía exactamente la descripción física de Amy Bradley. Más importante aún, Carmichael notó sus tatuajes. Un demonio de Tasmania en el hombro derecho. Un reloj en la muñeca que coincidía con el que Amy llevaba. La mujer caminaba entre 2 hombres de aspecto agresivo, uno de los cuales, según Carmichael, se parecía notablemente a Alistair Douglas, el bajista del barco. Carmichael gritó a su amigo, preguntando si tenía una pieza de su equipo de buceo. Al escuchar inglés, la mujer se giró bruscamente y comenzó a caminar hacia ellos. Sus ojos mostraban una expresión que Carmichael describiría después como desesperación, como si quisiera comunicar algo urgente. Pero antes de que pudiera acercarse, uno de los hombres la interceptó, colocando su mano en su brazo y guiándola firmemente hacia el bar de la playa. Carmichael no sabía en ese momento que Amy Bradley estaba desaparecida. No tenía razón para reportar el incidente inmediatamente. Solo meses después, cuando regresó a Canadá y vio un programa de televisión sobre personas desaparecidas que incluía el caso de Amy, se dio cuenta de lo que había presenciado. Contactó inmediatamente al FBI y testificó ante un gran jurado federal sobre su avistamiento. Los investigadores tomaron su testimonio seriamente. Carmichael era específico, coherente, y no tenía motivación aparente para fabricar la historia. Describió los tatuajes de Amy con precisión, detalles que no habían sido ampliamente publicados en ese momento. Pero para cuando reportó el avistamiento, habían pasado meses. Cualquier rastro que Amy pudiera haber dejado en Curazao ya se había desvanecido. El caso tomó un giro aún más oscuro en enero de 1999, 10 meses después de la desaparición. William Hefner, un oficial retirado de la Marina de los Estados Unidos, estaba visitando Curazao. Admitió después haber visitado un burdel en la isla. Mientras estaba allí, una joven se le acercó. La mujer le dijo en inglés: «Me llamo Amy Bradley. Soy de Virginia. Por favor, ayúdame». Según Hefner, la mujer explicó que había dejado un barco crucero para conseguir drogas y ahora estaba siendo retenida contra su voluntad, obligada a pagar una deuda que nunca podría terminar. Tenía los tatuajes distintivos de Amy. Sus rasgos faciales coincidían. Sus ojos verdes lo miraban con súplica desesperada. Hefner entró en pánico. No sabía si la mujer estaba mintiendo, si era parte de alguna estafa, si reportarla lo metería en problemas legales por estar en un burdel. Tomó la decisión de no hacer nada en ese momento. Abandonó el establecimiento rápidamente. Solo años después, en 2001, cuando ya estaba retirado de la Marina y había visto cobertura mediática sobre el caso de Amy Bradley, finalmente reportó el incidente al FBI. Las autoridades investigaron la ubicación que Hefner había descrito, pero encontraron que el edificio había sido destruido por un incendio. No quedaba evidencia física que pudiera confirmar o refutar su historia. Los agentes del FBI no tenían razón para creer que Hefner estaba mintiendo, pero tampoco tenían forma de verificar sus afirmaciones. Estos avistamientos crearon una nueva teoría que dominaría el caso durante años. Amy Bradley había sido víctima de tráfico humano. La teoría sugería que había sido drogada o engañada para abandonar el barco en Curazao, luego retenida y forzada a trabajar en la industria sexual. Curazao, como muchas islas caribeñas, tenía problemas conocidos con el tráfico de drogas y personas. Venezuela, visible desde la costa de Curazao, era un punto de tránsito importante para estas actividades criminales. La familia Bradley se aferró a esta teoría porque implicaba que Amy todavía estaba viva. Si había sido secuestrada, aún podría ser rescatada. Pero también significaba que su hija estaba sufriendo horrores inimaginables, día tras día, esperando un rescate que podría nunca llegar. En el otoño de 1999, la desesperación de la familia alcanzó nuevas profundidades. Un hombre que se identificó como Frank Jones contactó a Ron Bradley. Jones afirmó ser un exmiembro de las Fuerzas Especiales estadounidenses. Dijo tener información concreta sobre la ubicación de Amy. Según Jones, pandilleros colombianos estaban reteniendo a Amy en Curazao, pero él podía organizar un rescate armado. Jones proporcionó detalles que parecían imposibles de conocer sin contacto real con Amy. Describió con precisión sus tatuajes. Mencionó una canción de cuna específica que había cantado a Amy cuando era niña, algo que solo la familia conocería.
Incluso envió una grabación de audio donde supuestamente se podía escuchar a Amy cantando esa misma canción de cuna. La familia Bradley, desesperada y dispuesta a intentar cualquier cosa, aceptó trabajar con Jones. Pagaron una suma inicial significativa. Jones envió a 2 supuestos exmiembros de Navy SEAL a Curazao para localizar exactamente dónde estaba siendo retenida Amy. Pero cuando Jones exigió más dinero para realizar el rescate armado real, la familia solicitó pruebas concretas de que su equipo realmente tenía a Amy bajo vigilancia. Jones envió una fotografía. Mostraba a una joven con tatuajes similares a los de Amy. La mujer estaba en lo que parecía ser un interior oscuro, mal iluminado. Su cara no era completamente clara en la imagen. Ron y Eva miraron la fotografía durante horas, tratando de determinar con certeza si era su hija. Querían desesperadamente que fuera ella, pero tampoco podían estar completamente seguros. Pagaron a Jones el dinero adicional que exigía. Esperaron las noticias del rescate. Nunca llegaron. Jones desapareció con el dinero. Cuando la familia intentó contactarlo nuevamente, todos sus números telefónicos estaban desconectados. Habían sido víctimas de una estafa cruel diseñada específicamente para explotar su dolor y desesperación. La investigación del FBI sobre Jones reveló que no tenía antecedentes militares verificables. Las grabaciones de audio habían sido fabricadas. La fotografía probablemente mostraba a otra persona, o había sido manipulada digitalmente. Toda la operación había sido un fraude elaborado. El caso generó tanta indignación que eventualmente Jones fue arrestado y procesado por extorsión, aunque el daño emocional a la familia Bradley ya estaba hecho. En 2005, 7 años después de la desaparición de Amy, surgió otra pista perturbadora. Alguien envió anónimamente a la familia Bradley un enlace a un sitio web del Caribe que anunciaba servicios de acompañantes. Una de las fotografías mostraba a una mujer escasamente vestida identificada como Haas. La mujer en la imagen tenía un parecido sorprendente con Amy. Los tatuños en su cuerpo parecían coincidir. El FBI investigó inmediatamente. Intentaron rastrear el origen del sitio web, identificar a la mujer en las fotografías, determinar la ubicación donde fueron tomadas. Pero el sitio web estaba registrado de forma anónima, probablemente operando desde múltiples jurisdicciones para evitar la aplicación de la ley. Las fotografías no contenían metadatos útiles. No pudieron verificar definitivamente si la mujer en las imágenes era Amy Bradley o no. Judy Maurer, una turista canadiense, reportó en 1999 otro avistamiento inquietante. Afirmó haber visto a una mujer en el baño de una tienda departamental en Barbados que se identificó como Amy Bradley, de Virginia. Según Maurer, la mujer parecía aterrorizada y fue rápidamente llevada por varios hombres antes de que Maurer pudiera obtener ayuda. Las autoridades de Barbados investigaron pero no encontraron evidencia corroborante. Cada uno de estos avistamientos e incidentes alimentaba la teoría del tráfico humano, pero ninguno proporcionaba evidencia suficiente para localizar definitivamente a Amy o arrestar a sospechosos específicos. La familia Bradley estaba atrapada en un limbo horrible, suficiente evidencia para sugerir que Amy podría estar viva y sufriendo, pero no suficiente para rescatarla. Mientras tanto, la investigación del FBI se había enfocado intensamente en Alistair Douglas, el bajista del barco. Las cintas de video del crucero lo mostraban pasando tiempo considerable con Amy durante sus últimas horas conocidas. 2 mujeres afirmaron haberlo visto con Amy en un ascensor alrededor de las 6 de la mañana del 24 de marzo, 30 minutos después de que Ron Bradley vio por última vez a su hija en el balcón. 15 minutos después, las mismas testigos vieron a Douglas solo, sin Amy. Douglas fue entrevistado extensamente por el FBI. Acordó someterse a una prueba de polígrafo. Los resultados fueron no concluyentes, ni confirmando ni descartando su participación. Douglas mantuvo consistentemente que no tenía idea de qué le había sucedido a Amy. Dijo que bailaron juntos esa noche, conversaron, pero que se retiró a su cabina alrededor de la 1 de la madrugada y nunca volvió a verla. Brad Bradley recordaba un encuentro perturbador que tuvo lugar poco después de la desaparición de Amy. Douglas se le acercó mientras Brad estaba sentado junto a la piscina del barco. «Oye, hermano, lamento lo de tu hermana», dijo Douglas. Brad encontró el comentario extraño e inquietante porque en ese momento no se había hecho ningún anuncio público sobre la desaparición de Amy. ¿Cómo sabía Douglas que algo malo había sucedido? Douglas explicó después que había escuchado rumores entre la tripulación. El personal del barco estaba discutiendo la situación antes de que se hiciera el anuncio oficial. Su explicación era plausible,
pero no eliminaba completamente la sospecha. La hija de Douglas, Amika, eventualmente hablaría públicamente sobre sus propias dudas respecto a su padre. En el documental de Netflix de 2025, Amika reveló que cuando su padre regresó de ese crucero en marzo de 1998, su comportamiento cambió. Se volvió distante, retraído. Su madre encontró una bolsa llena de fotografías de mujeres blancas que no eran su esposa, lo cual le pareció profundamente sospechoso. Amika incluso aceptó llamar a su padre durante la filmación del documental, confrontándolo directamente sobre sus recuerdos de Amy Bradley. Douglas negó cualquier participación, mantuvo su inocencia, repitió la misma historia que había contado durante años. Pero Amika dejó claro que no estaba convencida de que su padre estuviera diciendo la verdad completa. A pesar de todas las sospechas, nunca se presentaron cargos contra Douglas. El FBI no tenía evidencia física que lo conectara directamente con la desaparición de Amy. Sin cuerpo, sin testigos confiables del momento exacto de la desaparición, sin confesión, el caso permanecía legalmente estancado. En 2010, exactamente 12 años después de su desaparición, un tribunal declaró oficialmente a Amy Lynn Bradley legalmente muerta. La familia Bradley se opuso vehementemente a esta declaración. Insistieron en que Amy estaba viva en algún lugar. Señalaron todos los avistamientos reportados, todas las pistas que sugerían que había sido víctima de tráfico humano, todo lo que indicaba que su hija seguía respirando en algún lugar del Caribe. Pero legalmente, después de 7 años de ausencia sin contacto, una persona puede ser declarada muerta. La declaración no significaba que las autoridades creyeran que Amy había muerto, solo que legalmente su estatus necesitaba ser resuelto para asuntos como herencias, seguros y cierre administrativo. Ron e Eva Bradley nunca aceptaron esa declaración en sus corazones. Continuaron su búsqueda, mantuvieron su sitio web activo, respondieron cada pista, por improbable que pareciera. Ofrecieron una recompensa de $250,000 por información que llevara al retorno seguro de Amy, y $50,000 simplemente por información sobre su ubicación actual. El FBI mantiene su propia recompensa de $25,000 por información que conduzca a la recuperación de Amy o al arresto y condena de los responsables de su desaparición. El caso permanece abierto, activo, sin resolver. Y en algún lugar, en las profundidades del océano o en las calles ocultas del Caribe, la verdad sobre lo que le sucedió a Amy Lynn Bradley en las primeras horas del 24 de marzo de 1998 permanece enterrada, esperando el día en que finalmente salga a la luz. La familia Bradley transformó su dolor en acción. No podían simplemente esperar que las autoridades resolvieran el caso. Cada día que pasaba sin Amy era un día en el que podría estar sufriendo, asustada, esperando ser rescatada. Ron e Eva hipotecaron su casa para financiar la búsqueda. Gastaron sus ahorros de toda una vida. Dejaron sus trabajos en Illinois Mutual Insurance Company para dedicarse completamente a encontrar a su hija. Crearon un sitio web dedicado al caso de Amy. Publicaron cada detalle de su desaparición, fotografías de alta calidad, descripciones precisas de sus tatuajes, información de contacto actualizada. El sitio recibía cientos de visitas diarias de personas de todo el mundo que querían ayudar o compartir información. Algunos mensajes eran genuinos, otros eran de enfermos mentales o estafadores, pero la familia revisaba meticulosamente cada comunicación. En 2000, la familia Bradley presentó 2 demandas civiles contra Royal Caribbean Cruises Ltd. En el Tribunal de Miami-Dade. Las demandas alegaban negligencia en la respuesta inicial a la desaparición de Amy, específicamente el retraso de 2 horas en hacer un anuncio por los altavoces y la decisión de permitir que los pasajeros desembarcaran antes de localizar a Amy. Royal Caribbean respondió insistiendo que había actuado apropiada y responsablemente en todo momento durante la investigación. Las demandas argumentaban que si el barco hubiera impedido inmediatamente el desembarco de pasajeros, si hubieran hecho un anuncio de emergencia a las 6 de la mañana cuando Ron reportó la desaparición, Amy podría haber sido localizada antes de que abandonara el barco o antes de que cualquier secuestrador potencial tuviera la oportunidad de llevarla a tierra. Esas 2 horas críticas de demora podrían haber sido la diferencia entre encontrar a Amy y perderla para siempre. Los casos legales se arrastraron durante años. Royal Caribbean empleó equipos de abogados corporativos, presentaron mociones para desestimar, argumentaron que no tenían responsabilidad legal por pasajeros adultos que desaparecían. Eventualmente, los casos se resolvieron fuera de los tribunales por términos confidenciales no revelados. La familia nunca discutió públicamente los detalles del acuerdo,
pero Ron declaró después que ninguna cantidad de dinero podría compensar la pérdida de su hija. Brad Bradley también sufrió profundamente. Él había sido la última persona conocida en ver a Amy con vida. La dejó sola en el balcón a las 3:45 de la madrugada, asumiendo que estaría segura, que pronto entraría a dormir. Esa decisión lo atormentaría por el resto de su vida. ¿Y si se hubiera quedado despierto solo unos minutos más? ¿Y si hubiera insistido en que Amy entrara con él? ¿Y si hubiera estado más alerta, menos afectado por el alcohol, más protector? Brad se convirtió en uno de los defensores más vocales de su hermana. Apareció en programas de televisión, dio entrevistas a periódicos y revistas, habló en conferencias sobre seguridad en cruceros. Enfatizaba repetidamente que la respuesta inicial del Rhapsody of the Seas fue inadecuada, que las líneas de cruceros necesitan protocolos más estrictos para manejar desapariciones de pasajeros. La desaparición de Amy Bradley se produjo varios años antes de otros casos de alto perfil como el de George Smith IV en 2005 y Marian Carver en 2004. Estos casos eventualmente condujeron a 5 audiencias del Congreso estadounidense sobre seguridad en cruceros, resultando en nueva legislación que requiere que las líneas de cruceros reporten desapariciones a las autoridades dentro de un plazo específico y mantengan registros detallados de incidentes. El FBI asignó recursos significativos al caso Bradley. Los agentes viajaron repetidamente al Caribe, entrevistaron a cientos de personas, siguieron cada pista sin importar cuán improbable pareciera. En 2017, casi 20 años después de la desaparición, el FBI lanzó un nuevo video sobre el caso, renovando el llamado público por información. El video incluía imágenes del barco, fotografías de Amy, descripciones de sus tatuajes distintivos y un llamado directo de Ron Bradley a cualquiera que tuviera información. Amy, si puedes vernos, queremos que sepas que nunca hemos dejado de buscarte, decía Ron con voz quebrada por la emoción. Te amamos. Queremos que vuelvas a casa. Y si alguien sabe algo, cualquier cosa, por favor contacte al FBI. Los investigadores privados también jugaron un papel importante. La familia Bradley contrató a múltiples detectives a lo largo de los años. Algunos eran profesionales éticos que hicieron todo lo posible con recursos limitados. Otros resultaron ser charlatanes que explotaban el dolor de la familia. Distinguir entre los dos no siempre era fácil cuando la desesperación nublaba el juicio. Ken Cram, un investigador privado que trabajó en el caso durante varios años, desarrolló la teoría de que Amy había sido específicamente identificada y seleccionada como objetivo antes del crucero. Sugirió que miembros de la tripulación podrían haber estado trabajando con organizaciones criminales terrestres, identificando pasajeras jóvenes y atractivas que podrían ser víctimas de tráfico. Según esta teoría, Amy fue drogada, sacada del barco durante las maniobras de atraque y entregada a traficantes esperando en el puerto. Esta teoría explicaba varios aspectos desconcertantes del caso. Explicaba cómo Amy podría haber desaparecido de un barco lleno de cámaras de seguridad sin ser detectada. Explicaba los múltiples avistamientos en Curazao y otras islas. Explicaba por qué nunca se encontró su cuerpo en el océano. Pero como todas las teorías en este caso, carecía de evidencia física definitiva. El fotógrafo profesional del barco también se convirtió en parte del misterio. Según Eva Bradley, cuando intentó comprar las fotografías familiares tomadas durante el crucero, el fotógrafo le dijo que había impreso imágenes de Amy pero que habían desaparecido del stand de ventas. Alguien las había tomado. La familia creyó que esto era evidencia de que alguien había eliminado deliberadamente las fotos de Amy, posiblemente para evitar que circularan públicamente o para uso personal siniestro. La banda Blue Orchid fue investigada extensamente. Además de Alistair Douglas, otros miembros de la banda fueron entrevistados sobre sus interacciones con Amy esa noche. Todos mantuvieron que habían visto a Amy bailando y divirtiéndose, pero que no sabían nada sobre su desaparición. La banda había tocado en múltiples cruceros antes y después del Rhapsody of the Seas, continuando su trabajo sin aparentes consecuencias. Un camarero del barco también atrajo sospechas. Según la familia Bradley, este camarero se había acercado a ellos repetidamente durante el crucero, pidiendo que le pasaran notas a Amy invitándola a beber con él cuando llegaran a tierra. El comportamiento fue considerado inapropiado por la familia, pero en el contexto de un crucero festivo, no parecía necesariamente siniestro en ese momento. Solo después de la desaparición de Amy, este patrón de comportamiento tomó un significado potencialmente más oscuro. Las autoridades de Curazao también fueron criticadas por su manejo inicial del caso.
El teniente Sjoerd Soetou de la Guardia Costera de las Antillas Neerlandesas declaró públicamente en los días inmediatamente posteriores a la desaparición que Amy probablemente había caído del balcón. Esta conclusión prematura, alcanzada sin investigación exhaustiva, frustró profundamente a la familia Bradley y posiblemente dirigió los esfuerzos de búsqueda en la dirección equivocada durante las primeras horas críticas. La comunidad en línea también se involucró intensamente en el caso. Foros de discusión dedicados a personas desaparecidas y misterios sin resolver diseccionaron cada aspecto de la desaparición de Amy. Usuarios analizaban las cintas de video cuadro por cuadro. Debatían teorías, compartían información, intentaban conectar puntos que las autoridades oficiales podrían haber pasado por alto. Algunos de estos esfuerzos en línea fueron genuinamente útiles, generando nuevas pistas o perspectivas. Otros fueron contraproducentes, difundiendo información errónea o teorías de conspiración sin fundamento. La familia Bradley tenía que filtrar constantemente entre información valiosa y ruido digital. El programa de televisión America's Most Wanted presentó el caso de Amy en múltiples ocasiones. El programa del Dr. Phil también cubrió extensamente la historia, con Eva y Ron Bradley apareciendo como invitados. Cada aparición televisiva generaba una nueva oleada de llamadas al FBI, algunas de las cuales contenían información nueva genuina, aunque ninguna condujo finalmente al descubrimiento de Amy. En 2011, 13 años después de la desaparición, un hueso de mandíbula humano apareció en una playa de Aruba. Las autoridades inicialmente lo vincularon al caso de Natalee Holloway, otra joven estadounidense que había desaparecido en Aruba en 2005. Sin embargo, algunos sugirieron que también podría pertenecer a Amy Bradley. La familia solicitó que se realizara una prueba de ADN comparando el hueso con muestras de ADN de Amy. Inexplicablemente, las autoridades se negaron a realizar la prueba. Argumentaron que el hueso estaba demasiado deteriorado, que la prueba sería demasiado costosa, que no había razón suficiente para creer que pertenecía a Amy. La negativa alimentó teorías de conspiración sobre encubrimientos e incompetencia oficial. ¿Por qué las autoridades no harían una simple prueba de ADN cuando una familia desesperada estaba suplicando por respuestas? Ron Bradley viajó personalmente a Aruba, intentando obtener acceso al hueso para realizar pruebas independientes. Sus solicitudes fueron repetidamente denegadas por razones burocráticas. El hueso finalmente desapareció de la custodia oficial, agregando otra capa de frustración y misterio al caso. A medida que pasaban los años, la salud de Ron e Eva comenzó a deteriorarse bajo el estrés constante. La búsqueda de Amy había consumido completamente sus vidas. No habían tenido vacaciones reales en décadas. No celebraban cumpleaños o días festivos con alegría, porque Amy no estaba allí. Cada ocasión especial era un recordatorio doloroso de su ausencia. Pero nunca se rindieron. Nunca aceptaron que Amy estaba muerta. Mantuvieron su esperanza con una tenacidad que algunos encontraban inspiradora y otros consideraban negación. Para ellos, abandonar la búsqueda significaría abandonar a Amy. Y eso era algo que simplemente no podían hacer. En julio de 2025, más de 27 años después de la desaparición, Netflix lanzó el documental de 3 partes Amy Bradley is Missing. Los directores Ari Mark y Phil Lott pasaron años investigando el caso, entrevistando a testigos que nunca antes habían hablado públicamente, revisando evidencia con nuevos ojos. El documental presentó a la hija de Alistair Douglas confrontando a su padre en cámara. Mostró la emoción continua y el dolor inquebrantable de la familia Bradley. Exploró las múltiples teorías, desde caída accidental hasta tráfico humano. No ofreció conclusiones definitivas porque no existen conclusiones definitivas. Pero el documental logró algo importante, reavivó el interés público en el caso. Generó cientos de nuevas pistas para el FBI. 3 de estas pistas fueron descritas por los investigadores como muy significativas, aunque no se revelaron detalles públicamente para proteger la integridad de la investigación activa. El podcast host Ethan Klein anunció en julio de 2025 que ofrecería una recompensa de $1 millón por información o acciones que llevaran al retorno seguro de Amy Bradley. Esta recompensa masiva, combinada con las recompensas existentes de la familia y el FBI, totalizaba más de $1.300.000, una de las recompensas más grandes jamás ofrecidas por una persona desaparecida. La esperanza, por frágil que fuera, permanecía viva. Hoy, en noviembre de 2025, Amy Lynn Bradley lleva desaparecida 27 años, 8 meses y 17 días. Si está viva, tiene 50 años.
La joven graduada universitaria de 23 años con toda la vida por delante se ha convertido en una mujer de mediana edad. Sus tatuajes distintivos habrán envejecido con ella. Su cabello castaño podría estar gris. Sus ojos verdes, si todavía miran al mundo, han visto cosas que su familia no puede ni quiere imaginar. Ron e Eva Bradley continúan viviendo con la ausencia de su hija. Su casa en Virginia está llena de fotografías de Amy. Su habitación permanece exactamente como la dejó en marzo de 1998. La ropa que planeaba usar cuando comenzara su nuevo trabajo todavía cuelga en el armario. Los rollos de película que nunca desarrolló permanecen en su escritorio. Daisy, la bulldog que Amy adoptó el día antes del crucero, vivió con la familia durante 13 años antes de morir de vejez, sin conocer nunca a la persona que la había elegido. Brad Bradley se casó, tuvo hijos propios, construyó una vida. Pero la sombra de la desaparición de su hermana nunca lo abandonó. Sus hijos conocen a la tía Amy solo a través de fotografías y historias. Crecieron sabiendo que su familia es diferente, marcada por una tragedia sin resolver que define cada reunión, cada celebración, cada momento tranquilo. El caso de Amy Bradley cambió fundamentalmente cómo operan las líneas de cruceros. Después de las audiencias del Congreso estadounidense inspiradas parcialmente por su desaparición y casos similares, se implementaron nuevas regulaciones. Ahora las compañías de cruceros deben reportar desapariciones inmediatamente a las autoridades. Deben mantener registros detallados de incidentes. Deben tener protocolos claros para búsquedas de emergencia. Estas medidas no devolvieron a Amy, pero posiblemente han salvado otras vidas. El Rhapsody of the Seas continuó operando durante años después de la desaparición de Amy. Transportó millones de pasajeros adicionales a través del Caribe sin incidentes comparables reportados públicamente. En 2023, el barco fue finalmente retirado del servicio y vendido para desguace. El camarote 8564, donde la familia Bradley pasó sus últimas horas juntos completos, fue desmantelado y destruido, llevándose cualquier secreto que pudiera haber contenido. Alistair Douglas, el bajista de cabello amarillo, nunca fue arrestado ni acusado de ningún delito relacionado con la desaparición de Amy. Dejó de trabajar en cruceros años después del incidente. Su paradero actual es desconocido públicamente. Su hija Amika, quien expresó dudas sobre la inocencia de su padre en el documental de Netflix, vive con sus propias preguntas sin respuesta sobre qué sabe realmente su padre y que ha mantenido en secreto durante casi 3 décadas. Las teorías sobre lo que le sucedió a Amy Bradley siguen multiplicándose. Algunos creen firmemente que cayó accidentalmente del balcón, que su cuerpo fue arrastrado por corrientes oceánicas y nunca será encontrado. Esta explicación simple satisface a aquellos que prefieren creer en tragedia accidental sobre conspiración deliberada. Pero no explica los múltiples avistamientos, no explica por qué una nadadora entrenada no pudo alcanzar la costa a solo 16 kilómetros de distancia. Otros insisten en que Amy se suicidó, que su aparente felicidad ocultaba una depresión profunda que su familia no reconoció. Pero esta teoría es la que la familia Bradley rechaza más vehementemente. Amy no dejó nota. No mostró signos de angustia mental. Tenía razones concretas y específicas para estar emocionada sobre su futuro. El suicidio no encaja con quien era Amy Lynn Bradley. La teoría del tráfico humano permanece como la explicación más ampliamente aceptada entre investigadores y observadores del caso. Las múltiples declaraciones de testigos, los avistamientos en burdeles y playas, la fotografía de 2005 que mostraba a una mujer parecida a Amy en un sitio web de acompañantes, todo esto sugiere que Amy fue víctima de una red criminal que específicamente se dirige a mujeres jóvenes y vulnerables en el Caribe. Si esta teoría es correcta, plantea preguntas aterradoras. ¿Cuántas otras mujeres han desaparecido de manera similar? ¿Cuántas familias viven con la misma incertidumbre tortuosa que la familia Bradley? ¿Qué tan extensas y organizadas son estas redes de tráfico? ¿Por qué las autoridades aparentemente no pueden desmantelarlas? Algunas teorías más elaboradas sugieren que Amy fue asesinada en el barco y su cuerpo fue escondido en una de las miles de áreas de almacenamiento o mantenimiento que existen en un crucero masivo. Según esta versión, su cuerpo podría haber sido descubierto por la tripulación días o semanas después, pero mantenido en secreto para proteger la reputación de Royal Caribbean. Esta teoría de conspiración corporativa es imposible de probar o refutar sin testimonios internos. Otra posibilidad raramente discutida es que Amy eligió desaparecer. Quizás estaba huyendo de algo en su vida que nadie conocía. Quizás la presión de comenzar su carrera, de cumplir expectativas, de ser la hija perfecta,
se volvió insoportable. Esta teoría también es rechazada por quienes conocían a Amy, pero la realidad es que incluso las personas más cercanas a nosotros tienen pensamientos y luchas internas que nunca comparten completamente. El FBI mantiene el caso abierto y activo. Los agentes asignados cambian con los años a medida que se jubilan o se transfieren, pero el archivo permanece en sus escritorios. Cada nueva pista, por improbable que parezca, todavía se investiga. La esperanza es que algún día, alguien con información concreta finalmente hablará. Un ex miembro de tripulación en su lecho de muerte confesando lo que vio. Un traficante arrestado por otros crímenes que negocia información sobre Amy a cambio de clemencia. Una mujer en el Caribe que finalmente escapa de sus captores y revela su verdadera identidad. Para la familia Bradley, cada día comienza con la misma esperanza y termina con la misma decepción. El teléfono que mantienen encendido 24 horas al día, 7 días a la semana, esperando la llamada que les diga que Amy ha sido encontrada, permanece mayormente silencioso. Los correos electrónicos que revisan obsesivamente contienen principalmente mensajes de simpatía de extraños, no información concreta que conduzca a su hija. Ron Bradley, ahora en sus 70, ha dedicado más de la mitad de su vida a buscar a Amy. Cada aniversario de su desaparición trae una nueva oleada de dolor. Cada cumpleaños de Amy que pasa sin ella es un recordatorio de todos los momentos perdidos. Graduaciones, bodas, nietos, todas las alegrías normales de la vida que deberían haber compartido juntos han sido reemplazadas por una búsqueda interminable y agotadora. Eva Bradley ha dicho en entrevistas que su mayor miedo no es que Amy esté muerta, sino que esté viva y sufriendo, esperando ser rescatada, preguntándose por qué su familia no ha venido a buscarla. Este pensamiento la atormenta cada noche. La idea de que Amy podría estar en algún lugar del mundo, retenida contra su voluntad, sin saber que su familia ha gastado millones de dólares, viajado a docenas de países, contactado a miles de personas, todo en un intento desesperado de encontrarla. El mar frente a Curazao permanece indiferente, sus olas continuando su movimiento eterno sin revelar secretos. Los bares y burdeles de las islas caribeñas continúan operando, lugares donde mujeres trabajan en sombras, algunas por elección, otras por fuerza, todas invisibles a menos que alguien realmente mire. Los cruceros siguen navegando las mismas rutas, transportando familias felices que no pueden imaginar que sus vacaciones de ensueño podrían convertirse en pesadilla. Y en algún lugar, en las profundidades del océano o en una habitación oscura de una isla tropical o en una tumba no marcada o caminando por calles donde nadie la reconoce, está la respuesta a que le sucedió a Amy Lynn Bradley en las primeras horas del 24 de marzo de 1998. Esa respuesta ha eludido a investigadores profesionales, detectives privados, agencias internacionales de aplicación de la ley y millones de personas que han seguido el caso durante casi 3 décadas. Permanece como uno de los misterios más desconcertantes de desapariciones de personas en la historia moderna. Hasta que esa respuesta finalmente emerja, si es que alguna vez lo hace, la familia Bradley continuará su búsqueda. Continuarán creyendo que Amy está viva. Continuarán esperando el día en que finalmente escuchen su voz diciendo, «Mamá, papá, estoy aquí. Vengan a buscarme». Y el mundo continuará preguntándose, ¿qué le pasó realmente a Amy Lynn Bradley?